Andbank y el inversor inquieto, el arte de la banca privada y el compromiso con la cultura financiera les ofrecen Inversores. Bueno, pues continuamos en directo en Es la Mañana de León y un viernes más reservamos este espacio imprescindible en la radio para el análisis económico y financiero de la mano de Andbank León. Y es que el mercado global, bueno, pues parece que se queda ahí anquilosado en la incertidumbre, pues demostrando que la calma en las bolsas pues a veces dura muy poco. Los mercados financieros globales sufren hoy una fuerte corrección generalizada impulsada por el sector tecnológico y la escalada geopolítica en Oriente Medio. El petróleo Brent pues ha rebotado con fuerza, acumulando una subida cercana al 18% desde el 1 de julio para situarse de nuevo por encima de los $84, pues debido a las nuevas amenazas en el estrecho. O sea, un encarecimiento energético que reaviva un poco esos temores a una inflación persistente y a unos tipos de interés elevados durante pues más tiempo. Pero bueno, también el problema va mucho más allá del crudo, porque Estados Unidos, que siempre ha sido el refugio y destino predilecto para las empresas de tecnologías emergentes, bueno, pues está viendo cómo el mandato de Donald Trump erosiona sus activos más competitivos, ¿no? Pues la volatilidad arancelaria, la presión política y las restricciones, pues bueno, están convirtiendo a Estados Unidos en un mercado, parece ser, de mucho mayor riesgo. Pero bueno, esto es un brevísimo resumen de todo lo que tenemos que analizar y comentar ya con María Jesús Soto, directora de Andbank León. María Jesús, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Buenos días, Leticia. Buenos días a todos. Bueno, un viernes más. Cada viernes que hablamos parece más intenso que el anterior. Sí, no, y sobre todo porque ya sabéis que además a los medios de comunicación les encanta hacer más grande las cosas más pequeñas. Quiero decirte, por ejemplo, cuando estamos hablando en estos días de la caída de los semiconductores, que por otro lado se han multiplicado por 3 en los últimos años, que caigan un 10, un 15, un 20%, son migajas, las cosas como son, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que entra. Por eso digo que a los medios de comunicación, en los titulares, como ya sabemos cómo funciona con todo, hay que hacerlo muy grande, algo que realmente es muy pequeño. ¿Por qué? Pues porque cuando uno lee los titulares parece que la inteligencia artificial, es decir, pasamos de la euforia total a esto es un desastre, esto es una ruina, esto es un tal, y es que no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Para eso estamos nosotros, para poner, como bien dices tú siempre, para poner la información en su sitio. Eso, buscar y para interpretarla. Ese equilibrio. Exacto, interpretarla correctamente. Pero por eso los inversores, y yo insisto, llevo 34 años insistiendo, los inversores jamás van a poder hacer esto por su cuenta bien, y los inversores, y los profesionales no, digamos, son de primerísimo nivel tampoco. ¿Por qué? Porque es extraordinariamente difícil, y porque al final las emociones pierden a mucha gente. Por ejemplo, ahora en los últimos meses, como la inteligencia artificial y la tecnología había tirado tanto, pues la gente se lanzó como loca a comprar tecnología y a comprar todo eso en sus inversiones, sin darse cuenta que lo que hay que meter en las carteras es, por ejemplo, salud, que no había tirado, es decir, coger aquello que está francamente bien de precio, que van a dar muy buenos resultados y muy buenos beneficios en proporción al precio que tienen, porque ahí es donde se gana dinero, ¿no? Y ahora lo que se está produciendo en los mercados, y ya se empieza, ya llevamos prácticamente todo el mes, desde que marcaron máximos todos los índices en junio, empieza a haber ese trasvase de dinero que estábamos esperando, y que por otro lado es sano y saludable, ¿no? Que no todos inviertan en la parte de tecnología, sino que se acuerden de que el mercado es muy grande, que hay muchos sectores industriales y de otro tipo. Estaba hablando del tema salud, porque llevamos 3 años esperando a que este sector tire, y ya lo está haciendo en el último mes y lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque al final el dinero se mueve de unos lados a otros. No pensemos que el dinero se va ni a las cuentas corrientes, ni a los bolsillos, ni al colchón que se decía antes. No. El dinero se mueve por los activos en el mercado, que ese es el trabajo de los gestores. Decidir en cada momento si tengo esto, si tengo lo otro, pues en función de todas esas noticias que aparecen y en función, sobre todo, de dónde esperamos que se obtenga más rentabilidad. Ese es el trabajo al que, como digo, para el que se le paga a los gestores, y que los muy buenos lo hacen muy bien. Los malos, como en todas las profesiones, los malos de cualquier cosa hacen las cosas mal. Pero aquí está el reto de saber en quién confiar y coger siempre a los mejores profesionales y pagar a los buenos para hacer su trabajo. Dicho esto, ¿qué tenemos en el mercado que tenemos que destacar de estos días? Bueno, por un lado, los datos macroeconómicos. Luego voy a hablar un poco de los resultados empresariales, que es lo que es muy novedoso ahora mismo, porque acaban de empezar a publicarse. Terminamos junio, empiezan los resultados empresariales con unos mercados en máximos, y
Y aquí es donde entra en lo que estábamos contando de los semiconductores y de la inteligencia artificial, ¿no? Con los niveles y con lo que ya vamos conociendo. Y por otro lado, los temas geopolíticos, que como bien decías, el petróleo ha subido un 18% desde mínimos que se habían marcado a finales de junio, primeros de julio, por debajo de $70 se ha ido a 84. Pero es que claro, Estados Unidos e Irán han vuelto a las andadas, es decir, están con estos ataques entre ellos constantes y continuados, donde el estrecho de Hormuz no está cerrado, pero está parcialmente abierto. Esto genera, ya sabemos, disrupciones en lo que es en las cadenas de suministros del petróleo, sube el barril de petróleo y aquí se encadena pues las dudas, ¿no? Si esto va a afectar a la inflación de forma importante y si esto va a afectar a los tipos de interés. Decir que a ninguno de los dos les interesa, y ya lo venimos diciendo desde hace meses, les interesa llegar a un acuerdo, pero el problema en el que se han metido es que han cambiado las reglas del juego. Es decir, las reglas del juego pasaban inicialmente por acabar con el programa nuclear de Irán y ahora la pelea está en quién va a controlar el estrecho de Hormuz. Por tanto, un conflicto ha derivado en otro. Y ahora sus negociaciones están más centradas en esto. De ahí han venido las declaraciones esta semana de si Donald Trump ponía aranceles para pasar el estrecho de Hormuz, ponía un peaje para pasar el estrecho de Hormuz o no. Irán decía que eran ellos. Es decir, esto ha derivado por otro sitio que en principio va dentro de lo normal. Los mercados se lo están tomando con bastante tranquilidad y bueno, como insistimos, las partes a ninguno le interesa que esto se alargue mucho, pues esperamos que se vayan de nuevo calmando las aguas. Pero de momento las tienen bastante turbias, por eso el petróleo ha subido este 18%, pero que seguimos muy, muy lejos de aquellos famosos $120. Es decir, que ha subido, pero que, que el agua no llega al río, es decir, que la sangre no llega al río. Así que tampoco es no es alarmante. No es alarmante. Luego, buenos datos de inflación esta semana. Bueno, para todos menos para España. Pero en Estados Unidos han bajado la inflación, que estaba en el 4,2, se esperaba que fuera del 3,6, fue mejor todavía, fue del 3,5%. Por tanto, no hay un impacto ni siquiera en los peores momentos grave en la inflación estadounidense. Por esta semana el presidente de la Reserva Federal en el Congreso de los Estados Unidos decía que ellos tienen claro que la tolerancia con la inflación va a ser cero, pero que a priori no tienen una preocupación grave y por tanto eso no les va a obligar a subir tipos de interés de forma inmediata. Luego en la zona euro, que lo hemos conocido hoy, también un dato muy bueno, estamos en el 2,8%, hemos bajado del 3,2 anterior al 2,8, a pesar de que países como España siguen en el 3,2%, no bajan ni aun bajando los precios de la energía, porque sabemos que nosotros habíamos tenido algunas ayudas públicas con el tema de la energía y lo que como se han quitado, lo que baja de la energía sube por el tema de las ayudas, aparte de que tenemos mucha inflación en productos normales del día a día, de la cesta de la compra, por el intervencionismo político que hay en líneas generales en la economía española, que esto siempre genera inflación. Por tanto, los ciudadanos, el bolsillo y las economías domésticas españolas sufren más que la media de Europa, pero esto ya nos viene pasando desde hace años y por eso es esa sensación de que caro está todo, no llego con lo que llegaba antes, no llego de ninguna manera a comprar lo mismo, ¿no? Insistimos, que no echen balones fuera, que esto es un problema grave de intervencionismo político en la economía española y esto es lo que genera una inflación que no hay manera de que baje. Y finalmente voy a hablar de en Estados Unidos, buenos datos macro de ventas minoristas, sigue la economía muy fuerte en Estados Unidos, un buen dato de inflación, economía fuerte, no tienen preocupación en este sentido, están muy bien posicionados. Y luego China sí que ha tenido un mal dato de PIB, se ha desacelerado, aunque hay buenas expectativas respecto al mercado inmobiliario, que había estado sufriendo mucho en los últimos años, y en las exportaciones, que sí que les han mejorado. Por tanto, bueno, una de cal, una de arena por ahí, y la producción industrial de la zona euro, que ha bajado, es lo que tenemos de esta semana de lo más importante en datos macroeconómicos. Ahora nos vamos a los resultados empresariales, que aquí está el kit de la cuestión, es decir, de cómo, por ejemplo, la banca americana está publicando resultados muy, muy buenos. Todos los bancos americanos crecen por encima de lo previsto. Luego hemos tenido IBM, para hablar del software, que es un tema que se habla mucho, como el software que era el gran ganador durante décadas cuando llegó Internet y cuando llegaron los ordenadores
ordenadores y cuando hasta que llegó la irrupción de la inteligencia artificial que lo está cambiando todo, ellos eran los ganadores. Y por ejemplo IBM cayó más de un 20% después de publicar sus resultados, la gran IBM, que la conocemos todos, la gran famosa compañía que era el líder absoluto, cayó más de un 20% en una sola sesión de publicar resultados, de eso que hay un problema con el software, y era la mayor caída en 58 años para esta compañía de referencia de los Estados Unidos, para que veamos cómo a lo largo de los años las empresas van cambiando. Eso es lo que hacen los gestores. Unas veces invertimos en unas, otras veces en otras, porque los años te hacen que vayan cambiando las líderes de los mercados. Luego, decir que las compañías de semiconductores que han publicado, por ejemplo, ayer publicó Taiwan Semiconductores, y los resultados eran buenos. Pero ¿qué pasa? Que es que el mercado ya todo le parece poco. Las valoraciones del sector de semiconductores está tan alto que ya, de hecho, se lo tomaron muy mal. Por eso ha bajado, fundamentalmente, y que ya llevaban días recortando. Pero esto ha sido una excusa. Porque ahora lo que se preguntan los analistas, dice la cuestión más incómoda, dicen cuando escriben cosas los analistas, dices, ¿cuánto del crecimiento futuro ya está descontado en las cotizaciones? Es decir, ya llevamos por adelantado lo que se está publicando ahora mismo. Por tanto, por eso viene la decepción. Y luego, bueno, mucho producto apalancado, hay mucha basura financiera de productos financieros que tienen muchísima volatilidad en indexados, en ETFs, en apalancados. Eso hace que haya mucha volatilidad y que, por tanto, también provoca mayores caídas en los mercados. Y luego ya, finalmente, deciros que Netflix no cumplió con las previsiones, es decir, que sí que no ha alcanzado las expectativas que se estaban esperando, que vamos a seguir conociendo muchos resultados empresariales en la semana siguiente y en las siguientes, así hasta ir terminando, pero que en líneas generales, quitando la decepción de los semiconductores y del software, en líneas generales el mercado está para todo lo que no está en el mundo de la tecnología, quiero decir que lo están premiando porque están viendo resultados bastante favorables. Y finalmente terminar diciendo que SpaceX, la famosa compañía de Elon Musk, que salió a bolsa hace un mes, ya está por debajo de su valoración de salida, salió con $135, está en 131. Recordad que hablamos de esto, que salía a bolsa una compañía que era más el ruido que las nueces, es decir, era más la propaganda que se hacía que una compañía que salía con pérdidas y con una valoración muy exagerada. Subió los primeros días, porque suben siempre, dado que hay lo que se llama los cuidadores del valor en el mercado, los colocadores, no dejan vender, ellos no venden, dejan que la compañía suba, y como dijimos en su momento, los que lo habían comprado y vendieron a los pocos días, pues sí que le ganaron dinero, pero los que no hayan vendido o comprasen entonces, ahora mismo tienen pérdidas del 30% aproximadamente, y todos los inversores ya están perdiendo dinero si no han vendido, porque, insisto, salió a $135 y está en torno a 131. Así que, bueno, pues Leticia, todo esto es lo que puedo contaros de esta semana, que, como veis, una vez más, muchísimos temas interesantes, mucho que aprender, mucho que contar. Sin duda. Bueno, vamos a seguir muy atentos a todo lo que se va publicando y cómo reaccionan los mercados. Eso es, seguiremos hablando de todo ello todo el verano, que todavía queda un verano largo y tendido por delante. Así que nada, María Jesús, muchísimas gracias por poner, como decía al principio, ese equilibrio para alejarnos de esos grandes titulares y centrarnos, pues bueno, en la información de los profesionales como tú, que sois los que sabéis interpretar, pues bueno, todos estos movimientos económicos. Así que nada, es un placer, como siempre, escucharte. Y sobre todo porque cada viernes que te escuchamos aprendemos algo nuevo. Así que nada, lo dicho, nos escuchamos el próximo viernes y que pases un excelente fin de semana. Muchas gracias, lo mismo para vosotros y los oyentes. Les digo eso a todos, gracias. Andbank y el inversor inquieto. Venga a visitarnos y le haremos un estudio sin compromiso para que descubra en quién puede confiar. Le esperamos en la avenida Independencia 14, segunda y quinta planta del edificio Emperador. Teléfono 987 21 9494. Andbank y el inversor inquieto. El arte de la banca privada y el compromiso con la cultura financiera.